Hitler tuvo que haber tenido conocimiento del libro sagrado para poder querer destruir a tanto judío como para decir voy a acabar con esa ideología que tienen. Entonces ellos tuvieron que haber estudiado para poder tratar de eliminar. Entonces ese es mi punto de vista. No sé si sea por ahí la querer destruir. Por supuesto, las persecuciones del pueblo judío fueron siempre al judío individual, a comunidades judías. En la época de este desgraciado Hitler, el pueblo judío estábamos ya organizados de una forma más colectiva. Y lo que plantea él, de hecho, no era tan innovación. Lo que es innovación de lo que él hace es la práctica y la metodología y sistematización de cómo acabar con los judíos. Pero la argumentación que él utilizó era una argumentación que ya se había planteado antes que él. Por ejemplo, Lutero. Lutero, el padre del protestantismo cristiano, él plantea en su texto sobre los judíos, ¿sí? Tiene todo un libro sobre el judaísmo. Él plantea que a los judíos hay que quemarlos, hay que quitarles sus propiedades, quemar sus sinagogas. Básicamente, Lutero, siglo XVI, presagia el holocausto y él lo justifica porque somos diabólicos, porque somos deicidas. Esta misma línea argumentativa para la suerte de Hitler, Alemania era protestante en su época, la mayoría, no todos, pero había una gran cantidad de protestantes, tenía mucha influencia, entonces él utiliza el discurso luterano para poder justificar muchas de sus partes. Ahora, hubo muchos de los pensadores y de los líderes del partido nazi que eran conocedores de este tipo de textos. Por ejemplo, Adolf Eichmann, él sabía hebreo, hablaba, él incluso visitó la tierra de Israel, y si estamos hablando de él era el general de Auschwitz, entonces estamos hablando de grandes comandantes del ejército nazi que ellos tenían conocimientos amplios de este tema. Tenemos muchos más ejemplos, pero para quedarme ahí. Y sin duda, ahora lo que tú dices ya a un plano más actual, ya que el judío individual no es tan legítimo atacarlo desde el holocausto, la palabra antisemitismo se volvió una palabra inconcebible. Nadie quiere ser antisemita. Después de la masacre de 6 millones de judíos, nadie quiere mancharse con esa reputación. Entonces, lo que ha mutado es el término, o digamos la manifestación del antisemitismo, es decir, contra el odio a los judíos, ahora se manifiesta como antisionismo. ¿Por qué? Porque ya no se ataca al judío de la comunidad y al judío individual, sino que ahora se ataca al judío de los países, al país judío, porque ahora somos un país, un colectivo, somos un objetivo mucho más sencillo, que también Lutero escribe esto, curiosamente. Lutero escribe cuál es su explicación de que los judíos estamos malditos, que no tenemos un país. Así escribe Lutero en la introducción de ese libro. El libro se llama Los judíos y sus mentiras, para el que quiera verlo, para que se omiten un poco. Y ahí Lutero escribe que como los judíos ya no tenemos nuestra tierra y no tenemos un país, bla, bla, bla. Hoy en día tenemos una tierra y tenemos un país. Así que para la persona que odia al judío, le queda mucho más sencillo simplificar cosas como el conflicto actual, simplificarlo al punto de decir burradas, de que hay un genocidio y cosas sin sentido, para así poder extrapolar su antisemitismo disfrazándolo de antisionismo. Entonces lo que tú dices es básicamente la justificación entre comillas intelectual. No hay justificación para el antisemitismo, pero esos son los argumentos que se suelen utilizar uno a uno. Si en la Edad Media decían que los judíos envenenan los pozos, van a decir ahora, no, los judíos están quitándole el agua a Gaza y están Gaza sin agua, ¿sí? Siendo que hay 9 líneas de agua y se cerró como 10 líneas de agua. No se cerraron todas las líneas de agua, cosas por el estilo. Le quitaron electricidad a Gaza. No, el 75% seguía porque Israel no puede quitarle toda la electricidad a Gaza. También tienen parte de Egipto. Pero cosas por el estilo. Si en la Edad Media decían, no, es que los judíos roban bebés cristianos, los sacrifican y hacen pan con eso. Entonces, como ya no pueden decir esa estupidez porque nadie se la va a creer, van a decir, no, Israel mata niños en Gaza. Va deliberadamente, busca donde hay hospitales, busca donde hay incubadoras y va y ataca. Entonces es la misma, digamos, proyección del antisemitismo medieval, pero utilizada en términos modernos. Es como digamos, la transposición de cómo se ve el odio pasándolo por las generaciones a, digamos, el concepto que tú estás tratando de plantear. ¿Qué opinas de cristianismos, así, con ese al final, cristianismos fracasados? Yo no sé a qué se refiere. ¿Fracasados o derrotados? Derrotados, perdón. Ya Sí, pasó tanto tiempo. es un libro. Los cristianismos derrotados es un libro, una obra del doctor profesor Antonio Piñero,
que habla sobre Ok. que no hubo un cristianismo. Se suele tener la idea de que el cristianismo fue una continuidad desde Jesús hasta el cristiano de hoy. Y el cristiano de hoy, en su casa, está convencido de que él es la continuación histórica de este Jesús. Pero vienen los eruditos, historiadores, filólogos, en el caso del doctor Antonio Piñero, que plantean que no, es una ilusión. Lo que hubo fue cristianismos. Estos cristianismos que se desarrollan a lo largo de la historia empiezan a interpretar lo que fue el evento de la crucifixión o los eventos que tomaron lugar ahí. Y estos cristianismos van desarrollándose en paralelo, en comunidades paralelas, y al final pocos o uno por uno son derrotados. Y esos son los cristianismos derrotados. Algo así a eso se refiere. Y hay un cristianismo triunfante, que de hecho también plantea de que no hay un cristianismo triunfante. Hay cristianismos también triunfantes, pero que se moldea a lo que se conoce como la heterodoxia del cristianismo, como se entiende hoy. Eso es lo que plantea los cristianismos derrotados, que no hubo una idea, y te doy un ejemplo. Los ebionitas eran una de estas escuelas cristianas que planteaban una visión más judaizada, como lo llamarían en el mismo cristianismo de hoy en día. Es decir, que tienen más rituales como cuidar Shabbat y todo esto. Y es uno de los cristianismos que se quedó atrás, y así se van pasando a lo largo de la historia. A eso se refiere a los cristianismos derrotados. Ahora, ¿qué opino? Opino que es verdad, es acertado. Así fue como se desarrolló. El judaísmo pasa por un proceso similar. Hay escuelas que son saduceos, fariseos, y los fariseos, que son los que traen la tradición oral, son este judaísmo triunfante, se podría decir. Algo así. Del todo de acuerdo, no, no